Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Charlas con Científicos. Mi nombre es José Antonio Alonso y como cada jueves les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Y en esta ocasión, en esta emisión de charlas, nos acompaña la doctora Olivia Gal. Olivia, bienvenida. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por acompañarnos. El tema de hoy va a ser discriminación, racismo, cómo estudiarlos, por qué estudiarlos y cómo enfrentarlos. Los proyectos que se han desarrollado por parte de Olivia. Pero antes de llegar a esa parte, pues primero nos gusta conocer como siempre a nuestros invitados. Entonces, Olivia, la pregunta más difícil de la noche va a ser ¿quién es Olivia Gal? Bueno, como dicen, siempre estamos en construcción, ¿verdad? Entonces uno se define de muchas maneras y luego va cambiando, pero pues básicamente soy mujer, como creo que se ve. Soy universitaria, desde mucho antes de ser universitaria. Soy hija de universitarios. Mi madre fue una investigadora en física espacial de la UNAM. Entró a la UNAM en 54, así que para mí la UNAM no solo universitaria, yo diría que de veras soy puma de corazón. He vivido mi vida entera en la UNAM. Literalmente puma desde la cuna. Exactamente. Mis padres no nacieron en México, nacieron ambos en Polonia, de familias judías, polacas, seculares, o sea, no religiosas. Y bueno, pues la guerra los trajo a México. Tuvieron que huir de una larga historia. Así que yo y mi hermano somos primera generación nacida en México. Y bueno, el ser hijos de inmigrantes obviamente nos marca en muchos sentidos. Claro. Pero mis padres se enamoraron de México, bueno, impresionante cuando llegaron, del trópico mexicano. Y siempre nos formaron mucho en lo que mi mamá llamaba hay que hacer lo que a uno le gusta en la vida si tiene esa oportunidad, pero con proyección social. Entonces esa era como una cosa importante. Y bueno, soy madre, tengo un hijo de 27 años que se llama Andrés, que es fotógrafo y cinematógrafo, está estudiando comunicación, cinematografía, y tengo una hija, Sofía, de 25 años, que está ya, ahora entró a la residencia en medicina interna, o sea, ya es médica. Excelente. Eso. Pues creo que a partir de esto lo vamos a ir recordando en el transcurso de la entrevista, porque muchas cosas supongo que las volveremos a platicar. Pero cuéntanos, Olivia, ¿a qué te dedicas? Pues mira, yo soy investigadora de la UNAM, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, con ese nombre larguísimo, pero es el CEICH de la UNAM. Y ya tengo muchos años en la UNAM, he estado en otros lugares. Yo estudié sociología en la UNAM, después me fui a Francia, al Instituto de Estudios Políticos, a hacer una maestría y un doctorado en historia política. Y yo me dediqué muchísimos años a la historia política del México de los años, digamos, primera mitad del siglo XX, en relación con otros países, con otras partes del mundo. Y sigo trabajando sobre eso, digamos, no es mi línea principal, pero sigue siendo una pasión para mí. Y desde hace más como 22 años empecé a trabajar el tema de racismo y ahora es mi tema, digamos, central de investigación, de docencia y de, digamos, difusión y de vínculos académicos y con otros sectores de la sociedad. ¿Cómo es que Olivia se interesa o arroba el tema del racismo como un proyecto de investigación principal? ¿Cómo es que llegas a ese punto en el que dices, esto tiene que ser estudiado, esto tiene que ser discutido, se tiene que hablar del tema? ¿Cómo es que llegas a esa parte? Pues mira, yo en el 91 me fui a vivir a Chiapas, por azares del destino, porque el padre de mis hijos le dieron un trabajo allá y entonces pedí un sabático y me fui. Y estando en Chiapas no sabía muy bien cómo iba yo qué proyecto de historia política iba yo a hacer allá,
Pero estando en eso me di cuenta de que las relaciones sociales, comerciales en el mercado, en el transporte, en las calles, en muchos espacios en Chiapas eran, vamos a decirlo así, en ese momento yo hubiese podido decir, de un nivel de discriminación brutal. Esto era 3 años antes del levantamiento zapatista. Pero observando esto, yo empecé a decirles a colegas a mi alrededor, oigan, en este estado hay mucho racismo, porque para mí eso es lo que yo estaba viendo, ¿no? Y entonces me decían racismo, pero si en este país no hay racismo, Olivia, llámalo discriminación de clase, llámalo discriminación étnica, pero en este país no hay racismo, entonces no lo llames así. Y yo pensaba, bueno, pero estos deben estar un poco locos. ¿Cómo pueden historiadores, antropólogos, sociólogos, psicólogos ver esto y llamarlo de otra manera? Claro, yo no me sabía toda la historia del por qué se dice que en México no hay racismo, pero en lugar de que me desalentara eso, al revés, me picó la curiosidad y bueno, me puse a leer sobre el tema y vi que no había prácticamente estudios sobre el racismo, no solo en México, sino en Chiapas, y me parecía rarísimo, teniendo la problemática tremenda de desigualdad, falta de inequidad, discriminación a muchos niveles, claro que discriminación ética, pero evidentemente yo decía, hay racismo. Mira, también debo confesar que seguramente, digo, esto ahora lo pienso, el hecho de que yo haya venido de una historia de judíos huyendo del Holocausto, ¿no? Y que era un tema que en mi casa se discutía mucho, pues seguramente me sensibilizó y no podía yo creer que se dijera que no había racismo. Ahora, en esa época, o sea, hace 22 años, 23, las personas que en México trabajaban racismo eran como 4, de verdad. Alicia Castellanos, un investigador del INA de Veracruz, de Jalapa, que se llama Guy Rosa, Jorge Gómez Izquierdo, que ya había escrito su libro sobre antichinismo, y Staffenhagen había mencionado algo, y prácticamente nada más. Y claro, yo empecé a entrar en relación con ellos, pero éramos los apestados. O sea, todo mundo nos decía, ustedes de veras están, pero o sea, en otro planeta, no saben de lo que están hablando. O sea, como que si estuvieran viendo algo donde no lo había. Sí. Y eso era lo que les decían todos los demás. Bueno, te voy a contar una anécdota. Yo traté en esa época de entrar al CIESAS Sureste, en San Cristóbal. Qué bueno que no entré porque me hubiese salido de la UNAM, y qué bueno que eso no pasó. Pero en fin, por azares del destino. Y resulta que el comité dictaminador del CIESAS, en el 94, cuando ya había estallado el movimiento zapatista, y los zapatistas habían dicho que en México había racismo, y estaba en todo el planeta, en la prensa, eso, el comité dictaminador, lo supe después, dijo que no me podían aceptar porque las bases de mi proyecto, que era sobre el racismo, no eran científicas. O sea, la cuna de la antropología en México, el CIESAS, consideró que cualquier proyecto que tratara de racismo no tenía bases teóricas, metodológicas, científicas, en ciencias sociales y humanidades válidas. ¡Qué bárbaro! Nos tenemos que ir a un breve corte en el programa, sí. Pero ahora que volvamos habrá que retomar este tema, okay. Para tratar de comprender pues la magnitud de pues estas declaraciones, de estas ideas. Mientras tanto, yo quiero invitar a nuestra audiencia, si tienen alguna duda, comentario, pregunta sobre el tema del racismo, algo que nos quieran compartir, recuerden que tenemos nuestras redes sociales, en Twitter, @charlashacemor, o en la página de Facebook de la Academia de Ciencias de Morelos. Ahí nos pueden escribir y nosotros volveremos a Charlas con Científicos en un minuto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso a Charlas con Científicos, en esta ocasión con la doctora Olivia Gall, hablando sobre raza, racismo, discriminación y eventualmente llegaremos a hablar de la Red Integra, que es un proyecto multidisciplinario, interdisciplinario que busca abordar estas temáticas desde la perspectiva de la academia. Y bueno, ya llegaremos a esa parte, Olivia, pero creo que ahorita podría ser un muy buen momento para, pues, regresar un poco a las bases. Si hace un momento nos decías que no hay racismo, bueno, empezar a entender a qué nos referimos por racismo, qué es el racismo. Bueno, mira, yo primero te diría que normalmente se piensa que el racismo es un producto, ahora veremos qué tipo de producto, pero es un producto de la existencia objetiva de las razas, ¿no? Y en efecto se nos enseña casi en todas las escuelas del mundo, independientemente de en qué país estés o en qué cultura, se nos enseña desde el siglo XIX, como tú lo sabes, que el mundo, digamos la especie humana, a la que a veces se le llama raza, está dividida en distintas razas. Y normalmente se asocia a esas razas con colores de piel, ¿no? Entonces, los blancos, los negros, los amarillos, los rojos, básicamente. Y los que tenemos en los aros de la bandera olímpica. Ajá, exactamente. Pero la idea de que estos grupos de color de piel se llaman razas está asociada a la creencia profunda que la ciencia ahora ha desmentido radicalmente, pero a la creencia profunda de que en las venas de cada uno de estos grupos, de las personas de cada uno de estos grupos, corre una sangre especial que solo caracteriza a ese grupo y que no tiene nada en común con las de otros grupos, ¿no? Y que esa sangre, digámoslo así, que corre en las venas de cada grupo, le da características especiales a ese grupo que se pueden valorar, a las que se puede calificar con una escala de valor. Entonces, los que tienen un color de piel valen más y los que tienen otro color de piel valen menos, para decirlo en términos muy, digamos, esquemáticos. Pero es cierto que así es como se nos fue educando a partir de 1830, digamos. Tú eres un experto en esas cosas, pero estoy hablando de manera muy esquemática, y es una idea que sigue vigente. Todavía la gente piensa que, por ejemplo, todos los negros son de una raza, o sea, que tienen características biológicas, ahora se dice así, o genéticas específicas que son distintas a las de otros, y para mucha gente tienen la idea de que las características biológicas o genéticas de los negros los hacen inferiores o solo aptos para cosas físicas, por ejemplo. Bueno, pero entonces es sobre la base de la creencia en la existencia de razas, así entendidas, que se crea un fenómeno social, político, ideológico, cultural, económico muchas veces, del ejercicio de un poder de algunos grupos que se consideran ser de razas superiores sobre otros grupos a los que consideran ser inferiores. Y sí, está muy ligada esta noción de racismo, o sea, el fenómeno del ejercicio de este poder basado en la idea de la raza, está muy ligado a factores, hay creencias sobre los factores biológicos que supuestamente nos diferencian, ¿no? Pero no solo a eso. Digamos, el racismo es un fenómeno muy complejo, porque no puedes decir que solo esté ligado a ese criterio de diferencia. Ese criterio de diferencia en general está asociado muchas veces con diferencias de tipo nacional, con diferencias de tipo étnico, con diferencias de proveniencia geográfico-cultural en nuestro planeta, con diferencias de clase, con diferencias de género, con diferencias digamos, nacionales en términos de países colonizados y países colonizadores, países más explotados económicamente y países imperialistas desde el punto de vista económico. Entonces, el racismo no puede ser analizado únicamente como el color de piel de la gente y qué se construye socialmente hablando alrededor del color de piel.
sino tienes que ligar las creencias sobre color de piel y su supuesta inferioridad y superioridad con otras variables que tienes que cruzar para explicar este fenómeno de poder, porque el racismo no es nada más una forma de discriminación, es una forma de ejercicio de poder discriminatorio. O sea, no es solamente la creencia, sino las acciones a las que te llevan esa creencia sobre la superioridad o inferioridad de una u otra raza. Así es. Ahora, ya teniendo esto en contexto, ¿cuál era el debate en aquel momento, en el 94, que hacía que unas personas o algún grupo de personas, de académicos, dijeran que no había racismo, mientras unos cuantos pocos, incluida tú, lo identificaran como un producto, un proceso que se estaba dando en ese momento y en ese lugar? Bueno, no solamente unos cuantos, ustedes, los 5 académicos, los 4 que mencionaste y tú, y pues el EZLN, al final de cuentas, sí, es una de las consignas que menciona en el 94. Entonces, ahí hay un debate. Entonces, ¿por qué en el 94 habían quienes decían que no hay racismo en México? Sí, bueno, mira, hoy podemos decir, y lo decimos mucho, y en la red integra todos, que las razas no existen, que eso ya está muy demostrado, así como normalmente nos enseñan a entenderlas, pero el racismo sí, porque aunque biológicamente no puedas demostrar que las razas existen, en la construcción cultural, política y de poder sí existe. Bueno, pero en esa época creo que lo que pasaba es que nosotros no teníamos claro eso, ¿no? Todavía no se había leído el genoma humano del 2000, ¿verdad? Sí. Pero además creo que lo que ocurría en realidad es que había como un debate, supongo, que era ¿no? Algunos pensaban, no, es que en México nunca nos hemos diferenciado, bueno, por lo menos desde fines del 19 y la Revolución Mexicana, Vasconcelos, Gamio, etcétera, nunca nos hemos diferenciado en torno a la noción de raza, porque el Estado mexicano, que trató de construir un proyecto de unidad nacional en torno a la idea de que esta es una nación mestiza de sangres mezcladas, justamente no quería que nos definiéramos como distintas razas en pugna, sino como grupos humanos, sí, racial, cultural, históricamente diferenciados, pero que se iban a unir, ¿no?, en cuanto a sangre y cultura, en una especie de mezcla nacional que nos iba a dar esta identidad, la raza cósmica, ¿no?, que iba a ser una identidad de sangres mezcladas y de culturas mezcladas, pero no entendiendo la mezcla, por lo menos desde el punto de vista ideológico, político, no entendiendo la mezcla como algo negativo. A ver, o sea, el Estado mexicano construyó un proyecto, ahora vemos sus bemoles, pero construyó un proyecto que no planteaba este paradigma de la construcción de las naciones en torno a lo racial. ¿Cuál es ese paradigma de la construcción de los estados-nación modernos, europeos primero y luego los otros, en torno a lo racial? Es más o menos este: sangre pura, sangre pura, raza clara, digamos, o sea, con límites claros, ¿no? Identidad luminosa, ¿no? Y nación, por lo tanto, con un futuro. Y esa nación con un futuro está regida por instituciones del Estado que a su vez se aseguran de que la sangre siga siendo pura y que el ciclo siga, ¿no? Bueno, el Estado mexicano sí hizo algo muy extraño. O sea, el Estado mexicano, por revolucionario, pero ya venían ideas desde el 19, sí hizo algo muy extraño, que fue decir, no, señores, nosotros vamos a construir una nación basada en sangres sucias, digamos, impuras, mezcladas, pero no pensándolas como bastardas, sino al revés, que por la mezcla tengan, como Vasconcelos, incluso un papel cósmico, decía Vasconcelos, que jugar en la historia futura de Hispanoamérica. Entonces, si tú basas la identidad nacional posrevolucionaria en esta idea, que se convirtió en política pública, ¿no?, pues entonces no puede ser una nación racista. ¿Cómo vas a ser una nación racista? Bueno, entonces,
Pero creo que en esa época, todavía estuviéramos de un lado o del otro del debate, creíamos que las razas sí existían. Nada más que algunos estábamos convencidos de que no había que alimentar prácticas que en México creíamos que existían, de considerar algunas razas como inferiores y otras como superiores. Mientras que los colegas que estaban del otro lado del debate decían, las razas sí existen, pero en nuestro país no hay esa manera de construir la diferencia. Sí la hay de clase, sí la hay de etnia, sí la hay de género, pero no hay eso, porque nosotros nos hemos asegurado de que eso no existe. O sea, nos hemos tratado de inventar y construir nuestra identidad en torno a la variedad y la diversidad de distintos orígenes, entonces por eso no podíamos ser racistas. Bueno, yo no sé si yo diría, Pepe, si en torno a la variedad y la diversidad, no. En torno a la mezcla, más de dos betas, la indígena y la española. Y ya, ¿no? Pero esas dos van a ser una mezcla como una especie monolítica de alguna manera, pero que nos dé cohesión como nación, ¿no? Entonces, pues es cierto que esta manera de pensar en construir las bases identitarias de la nación sí es bastante opuesta a las ideas del racismo científico del 19, sobre las cuales se construyeron paradigmas. Y algunas del 20, ¿no? Sí, de nación, que sí estaban basadas en, antes que nada, sangres limpias, porque las sangres impuras, se decía, forman naciones bastardas, ¿no? Sin destino claro y fuerte. Bueno, entonces, sí, pero la verdad, pero otra cosa, la antropología mexicana y otras digamos, disciplinas o vetas de las políticas públicas ligadas a ciertas otras disciplinas, como la pedagogía, como incluso la psicología, fueron aliadas del Estado mexicano en este proyecto. No estoy criticándolos, o sea, no estamos diciendo hoy, 100 años después, de 1916, cuando Gamio escribió Forjando Patria, no estamos diciendo que eran unos estúpidos, no, eran hombres de su tiempo y estaban tratando de encontrar un camino a lo que se llamaba el problema indígena, ¿no? Pero en efecto, las ciencias sociales, digamos, y no solo sociales, ¿no? Ustedes también saben, la medicina, la biología, fueron armando con el Estado este proyecto creyendo que iban a darle a nuestro país una personalidad más justa. Yo creo que hay una parte que yo no criticaría en eso, no hace 100 años o 150. El problema va a ser lo que seguro hablaremos ahora, o sea, ¿qué pasó después con eso? Pero la Academia Mexicana no estaba preparada. Y todavía, yo diría, que todavía hay resistencias a pensar que en nuestro país había racismo, pues porque esta historia les impedía pensar eso. Y pues sí, ahorita platicaremos qué pasó con eso y los retos de la academia, pero nos tenemos que ir a nuestro segundo corte, Livia. Tenemos que ir a nuestro segundo corte, pero en esta ocasión vamos a tener un video justamente en donde se presenta a la Red Integra. Entonces, si bien el corte es un descanso para nosotros también, ustedes allá desde casa van a seguir teniendo oportunidad de escuchar gente hablando de este tema de discriminación, raza, racismo, construcción de identidades desde distintas perspectivas. Así es que no se pierdan este corte, volvemos enseguida. Recuerden, tenemos nuestras redes sociales y quedan abiertas para cualquier duda, comentario o pregunta que tengan para la doctora Olivia Gall. No se despeguen y volvemos enseguida. Integra es una red formada por académicos mexicanos y por estudiantes que están inscritos en universidades en México. Tiene como propósito sumar los esfuerzos de sus integrantes para vincular el trabajo de todos ellos en temas de racismo y xenofobia en América Latina. El racismo está entrelazado desde los orígenes.
sigue siendo un problema soslayado en la mayoría de los países, se ha tratado de ignorar durante mucho tiempo. Se decía, por ejemplo, a mediados del siglo XX, que en América Latina no había racismo. Racismo es la inferiorización de los otros y las otras por cuestiones estrictamente biológicas, el color de la piel, la textura del cabello, si son altos o son bajos, es decir, por algo que en estricto sentido no tiene ninguna validez de ningún tipo. Es muy importante que empecemos a escuchar lo que otros están haciendo, conocerlo, aprender de lo que otros están haciendo y poder dialogar entre unos y otros para poder sumar, multiplicar y potenciar el trabajo que estamos desarrollando y que este trabajo tenga eco no solo a nivel de la academia, sino a nivel de la sociedad y a nivel de las instituciones gubernamentales de derechos humanos. Hacemos diferentes a los otros y a las otras desde cuestiones que han sido históricamente, culturalmente construidas, pero que no tienen un fundamento real, digamos, más allá del mero objeto de tener poder, de inferiorizar a otros, porque al inferiorizar unos quedan encima y otros quedan abajo. Y el problema es que cuando uno tiene poder se naturaliza y no se ve. Hay un racismo estructural, pero es tan naturalizado que la gente no se da cuenta. Un primer momento es reconocer esa naturalización de poder y naturalización del racismo, de la discriminación y hacerlo no natural. Y eso significa que hay que cuestionar tus supuestos. La xenofobia es también una manifestación en contra de los extranjeros, de la gente que viene de otros lugares, no necesariamente de otro país, pero que resulta extraña a las culturas, y que también tiene que ver con un proceso de colonización, un proceso de guerras, de crisis. Un odio es primero una sensación, ¿no? Una especie de afectividad negativa, digamos, en el sentido de discriminar a un grupo de personas determinados, ¿no? Por diferentes categorías, ¿no? Categorías a veces que no necesariamente coinciden con un fenotipo determinado, sino con una actitud social, con una imagen, digamos, creada por un grupo social determinado. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de regreso a Charlas con Científicos, en esta ocasión con la doctora Olivia Gal. Y, pues bueno, en el bloque anterior platicábamos por qué un grupo de académicos decía que no hay racismo. ¿Cómo es que ustedes llegan a la conclusión de que sí lo hay? Sí. Bueno, mira, primero porque nos pusimos a estudiar muchos de los fenómenos de racismo en otras partes del mundo. Segundo, porque nos dimos cuenta de que a pesar de esa construcción del Estado mexicano, que en términos de construcción de identidad nacional ha sido muy exitosa, porque todavía hoy es vigente. A pesar de eso, sí había fuertes, importantes sectores de la población. Vamos a decir, pueblos indígenas, afrodescendientes, que no eran ni siquiera tomados no habían sido tomados en cuenta como parte de la mezcla mestiza. Mestizos, llamados mestizos morenos, sobre todo pobres, ¿no? Y personas que venían de otros países, de otras latitudes, ya sea que fueran migrantes en tránsito, migrantes muy pobres, o comunidades que habían venido de otros países y que ya estaban asentadas en México hasta con nacionalidad mexicana, pero a la que se les seguían considerando como extras. Y tenían muchos puntos de contacto con racismos en otras latitudes. O sea, sí había, claro, hacia, por ejemplo, los pueblos indígenas, una clara discriminación étnica, porque son culturalmente distintos, ¿no? De las mayorías nacionales, digamos. Eso estamos de acuerdo. Discriminación de clase, estamos de acuerdo. Discriminación contra migrantes, bueno, ahora lo vemos en su plena expresión, estamos de acuerdo. Y ¿no? lo ejecutamos y lo recibimos. Exactamente, sí.
Ahora, pero eso no es motivo para decir que además de eso, o intercalado en medio de eso, no había otras formas que sí tenían que ver, vamos a decirlo, así lo decíamos en ese momento, con lo que le pasa al cuerpo de las personas cuando se le trata como un cuerpo diferente y al que se valora como un cuerpo inferior en sus capacidades mentales, en su capacidad de creatividad, en su posibilidad de acceder a mayores oportunidades, de conducir procesos, de subir en la escala social, intelectual, política, de poder. O sea, claro que había, además de todo eso otro, registros, porque en esa época nosotros también pensábamos que el racismo estaba únicamente anclado en la diferencia que se hacía con personas que fenotípicamente se veían distintas, ¿no? Y decíamos, aparte de lo étnico, también se trata mal a la gente porque fenotípicamente se ve distinta, no nos pueden decir que no. Y entonces nos contestaban, no, pero es que eso es cultural. No, claro que es cultural, es una manera culturalmente construida, socialmente construida por generaciones, avalada por las instituciones, pero que sí existe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos ido descubriendo? Bueno, que en medio del proyecto mestizófilo, o sea, que se construye la identidad nacional sobre la base de la idea de que amamos la idea de que somos mestizos como nación, debajo de eso, en medio de eso, enredado con eso, lo que pasa es que el mensaje que el Estado mexicano le manda a quienes son diferentes, ¿no? Sean no indígenas, afrodescendientes, extranjeros, vamos a decir, ¿no? Y también a los pobres, a los mestizos pobres, es si tú no te conviertes en lo que somos como nación, o sea, si no te mezclas con el mestizaje nacional y te mezclas en forma digna, digamos, ¿no? Entonces no te mereces que se te trate en igualdad de circunstancias como un ciudadano con los mismos derechos. Ahora, sabemos que en México es un estado de derecho supuestamente, pero donde no se respetan los derechos, pero hacia los grupos racializados, pues aún menos. Entonces, el mensaje hacia los indígenas, por ejemplo, fue el siguiente, de todo este proyecto del mestizaje. Si quieres que te tratemos como ciudadano mexicano en igualdad de circunstancias, no insistas en seguir siendo diferente. ¿Por qué no te mezclas? Mézclate, sé mestizo y así no hay ningún problema. Deja de ser quien eres y conviértete en lo que nosotros queremos que seas, que es un mestizo más. Bueno, y en ese mensaje hay racismo, porque lo que le estás diciendo al otro es, así como eres, desde el punto de vista fenotípico y cultural, no eres realmente, totalmente un mexicano, porque eres inferior. Bueno, ahora, a los afrodescendientes, ¿cuál es el mensaje que les mandó el Estado desde que se conformó en 1821? El mensaje fue, ustedes ya no son esclavos, ¿sí? Pero, y sí, los incluimos en las masas mexicanas, ¿no? De trabajadores, que supuestamente tienen derechos constitucionales, derechos civiles, derechos políticos, pero en realidad lo que se hizo con los afrodescendientes fue borrarlos del mapa. O sea, en 1810 en México había 10%, parece ser, casi todas las cifras coinciden, de afrodescendientes en nuestro país, mucho más que blancos, digamos. Sin embargo, no fueron incluidos en el proyecto, ni decimonónico, que fue avanzando hacia Vasconcelos, digamos, ni de Vasconcelos, del mestizaje. O sea, hasta hace muy poco se nos decía, en México no hay negros. Y ese era otro argumento por el que se nos decía, no hay racismo. ¿Cómo va a haber racismo en nuestro país si no hay negros? Porque la gente creía que el racismo era solamente tipo Estados Unidos, leyes Jim Crow, ¿no? Sí. O Sudáfrica con el apartheid. Bueno, entonces empezamos nosotros a decir, no, sí hay racismo, aunque esté escondido detrás de la ideología mestizófila y los proyectos que llevan a cabo adelante esa ideología y la convierten en política pública. Sí, claro que lo hay, pero tenemos que sacarlo de debajo de las piedras y mostrar que lo hay. Y eso es lo que hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo. Y es lo que han estado haciendo y es lo que llevó justamente pues a que cada vez más se fueran sumando muchos colaboradores y ahora está la red Integra, ¿verdad? Sí, mira,
algunos de nosotros empezamos a decir, bueno, ya hay cada vez más colegas y estudiantes estudiando este tema desde diversas perspectivas, pero no estamos comunicándonos entre nosotros. Los que estudian pueblos indígenas están en su nicho, los que estudian afrodescendientes están en su nicho, los que lo hacen desde el punto de vista de las ciencias de la vida, y tengo que decir que aquí Pepe es también miembro de nuestra red, o sea, desde las ciencias de la vida, lo están viendo desde su nicho, y los que lo hacen desde la perspectiva de la xenofobia, desde el suyo. Entonces, vayamos juntándonos, conversando entre nosotros, compartiendo información, enseñando a los otros, aprendiendo de los otros y sumando y multiplicando esfuerzos para que este problema, que es un problema complejo, justamente sea abordado como tienen que abordarse los problemas complejos, desde perspectivas no solo multidisciplinarias, o sea, no solo muchas disciplinas que trabajan juntas, sino que trabajan en sinergia, que trabajan intercaladas, que trabajan aprendiendo unas de las otras de sus metodologías y teorías para realmente poder explicar la complejidad del fenómeno. Que trabajan en red, prácticamente. En red. Y pues oficialmente esta red, ¿cuándo comienza a operar y cómo es que surge esta idea? Sí. Generalmente muchas veces son pues o pláticas de café o de pasillo, pero ¿cómo surge la idea de, bueno, si ya sabemos que habemos muchos haciendo este tipo de estudios y que estamos desperdigados por toda la República, hay que reunirnos? ¿Cómo surge ese? Pues te confieso, modestia aparte, que pues a mí se me ocurrió. Pero a mí se me ocurrió porque yo veía que habíamos avanzado mucho en cuanto a que ya había un núcleo que no negaba la existencia del racismo, al revés, estaba tratando de explicarla mejor, pero que estábamos dispersos. Entonces a mí se me ocurrió, y lo que hice fue en que empecé a hablar con distintos colegas. Mi primera reunión, de hecho, fue con dos personas que no están en la red, pero son reconocidas en los estudios sobre racismo, Alicia Castellanos y Emiko Saldívar, que trabaja en Santa Bárbara, en California. Después me senté, y esa fue una reunión maravillosa, con Rodolfo Staffenhagen, que sin duda es uno de los pioneros en estos temas, y con Pablo Yankelevich, que es una de las cabezas de todo el proyecto de investigación que se abrió en nuestro país hace unos 12 años, de estudio de las políticas migratorias mexicanas, y que bueno, ese equipo de investigación, conducido por Pablo y que ahora tiene muchas personas, fue descubriendo, por ejemplo, que eso fue a raíz de que se abrió el archivo de migración de la Secretaría del Instituto de Migración. Fueron descubriendo hasta qué punto nosotros no solo hemos sido racistas, tú me dices si tenemos que cortar, no solo hemos sido racistas con los diferentes de dentro de la nación, sino que también hemos sido bastante rechazantes de los que vienen de fuera de la nación. Y bueno, eso, si bien lo primero nos ha costado muchos años irlo poniendo en el tapete del debate académico y en otros sectores, lo segundo nos está todavía costando mucho trabajo, porque mucha gente en México cree que eso segundo, que bueno, ok, lo primero está bien, ya lo aceptamos, ya nos damos cuenta de que sí es cierto, sí hay racismo contra nuestros pueblos, bueno, contra los pueblos indígenas, ¿no? Pero lo segundo, de que hemos sido un país bastante xenófobo, eso sí, a mucha gente todavía le cuesta muchísimo aceptar. Bueno, me senté con Pablo y me senté con Rodolfo y platicamos. Y así fui sentándome a platicar, a tomar café con diversos colegas, hasta que hicimos en 2014 una planeación estratégica, y CONACYT nos empezó a apoyar y nos convertimos en una red temática de investigación CONACYT, de las que hay 85 en este país. Qué historia pues tan apasionante, como de la negación de un hecho se pueden conformar redes de colaboración en donde puedan surgir varias cosas. Y pues ahorita podemos platicar brevemente qué tantas cosas han surgido de la Red Integra. Claro. Nos tenemos que ir ahora sí a nuestro último corte, y pues en donde vamos a seguir aprendiendo sobre qué es la Red Integra, más sobre discriminación, sobre xenofobia, y volvemos en unos minutos con la doctora Olivia Gal. No se despeguen de su pantalla y nos vemos enseguida.
Hace cosa de 10 años hicimos un estudio sobre discriminación y uno de los resultados que encontramos fue que somos profundamente racistas, pero que lo negamos, lo desconocemos, no queremos, ni siquiera lo queremos ver. El racismo en nuestra sociedad sigue siendo invisibilizado de alguna manera. Si no podemos hablar de él, no lo podemos trabajar todo. Todos, de repente, en algún momento de nuestras vidas, creo yo, influenciados por la televisión, por el ambiente familiar, por los amigos, hacemos algún comentario. O sea, nadie es ajeno a esto. Vivimos en un sistema que nos forma de esa manera, que nos dice cómo tenemos que ser, que nos dice que lo blanco es lo bueno, que lo negro es lo malo. Por eso esta red que se está formando es muy importante para la reflexión de estas problemáticas, porque si no partimos por reflexionar qué es lo que nosotros estamos haciendo y generar conciencia a través de eso, no hay forma de que lo podamos superar. Además de la academia, Integra busca la participación de organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional, activistas e incluso personas o víctimas de estos fenómenos que luchan porque estos temas formen parte de las agendas políticas. El objetivo es conformar una red con una visión transacadémica con la suma de todos estos sectores. Este es un tema complejo, muy complejo, porque el racismo es un tema que tiene que ver con cuestiones de subjetividad, de psicología cognitiva, con sentimientos, tiene que ver con historia, con estructuras, con distintas maneras de construcción de los estados-nación, con descubrimientos de la ciencia y cómo se insertan en la sociedad, nacionalismos, tiene que ver con extremas derechas y extremas izquierdas que desgraciadamente muchas veces en estos temas se tocan, aunque sus ideologías sean tan distintas, con temas legales, de bioética. O sea, es un tema complejo, difícil de agarrar. Entonces, lo que nos importa es eso, construir redes que nos permita visualizarlo como un problema complejo y verlo desde todas estas perspectivas para poder cernirlo mejor. Y cada quien dice, yo lo que hago es esto, lo que sé hacer es esto, lo he hecho de esta manera, con estas herramientas, con estos enfoques. Y empezar a reconocer que todo lo que hacemos todos y todas es valioso y que todo tiene una aportación que dar, que todos estamos detrás del mismo objetivo. Integra también quiere convertirse en un grupo de expertos que pueda ser consultado por el gobierno, por la academia, por la población, por las organizaciones civiles, cuando se presenten temas que tengan que ver con racismo o xenofobia, que ponen a mucha gente en situación de vulnerabilidad y de sufrimiento. No se trata de hacer cuotas, ¿verdad? Sino más bien de la manera en que pudiéramos ser capaces de decir, bueno, lo que se sabe de biología, genética, pero también de ontogenia, ecología, etcétera, cómo nos permite entender mejor ese fenómeno sobre el cual está incidiendo el discurso racialista y el discurso racista. La importancia de verlo interdisciplinariamente es que a veces, si lo trabajamos desde un punto de vista, para mí todo podría ser el tema de legislativo, judicial y de políticas públicas, pero no pudiera haber temas relativos a un discurso, digamos, educativo, a un discurso, digamos, más inclusive de la naturalización de las ciencias, de ciertos aspectos racistas. Y eso es lo que da una red como Integra, ¿no? Esa posibilidad de dialogar y de romper algunos esquemas que en esos cajoncitos disciplinarios acabas por repetir nada más la solución que damos desde un lugar muy reducido. El último segmento del programa Charlas con Científicos del día de hoy. Estamos con la doctora Olivia Gal platicando pues ya sobre la red Integra. Olivia tiene pocos años realmente de haber sido constituida formalmente y apoyada formalmente como red temática de CONACYT, pero ¿qué se ha logrado en la red? Más allá de servir como un espacio
para la conversación de los expertos, la conversación de los especialistas de distintas áreas. ¿Cuál es el objetivo de la red y las miras a futuro? Sí. Bueno, mira, un objetivo es visibilizar el tema del racismo de manera más contundente. Otro es introducir el tema en todas las áreas disciplinarias en las que estamos trabajando. En el área de docencia, por ejemplo, es muy importante para nosotros, de formación de recursos humanos, de publicaciones, de programas institucionales. Bueno, en todo eso vamos avanzando. Te puedo dar un ejemplo. Ahora ya hemos dado, digamos, 3 cursos de licenciatura y maestría en distintas partes del país en red. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo da el curso el maestro o profesora titular, sino que invitamos a otros colegas de la red de diversas disciplinas, de diversos grupos temáticos de la red, ahora hablo de eso, son 8, a colaborar como docentes. Entonces, los estudiantes, ¿qué reciben? Reciben un curso sobre racismo en el que están hablando con 6, 7 u 8 especialistas de primera línea en cada uno de los temas que se aborda en el curso. Entonces, esto estamos empezando a hacerlo ya de manera mucho más sistemática y ha enriquecido mucho a los estudiantes. Hemos hecho mesas colectivas de la red, pero interdisciplinarias, en distintos congresos nacionales e internacionales. Tenemos 30% de nuestra red, son como tú, estudiantes de posgrado, la mayoría muy brillantes, que están haciendo tesis muy interesantes en muy distintos temas relacionados con el racismo. Y bueno, estamos empezando también a poder, digamos, tener contacto con instituciones y organizaciones. Instituciones del sector público, por ejemplo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con el que tenemos un vínculo muy estrecho. Estamos empezando a trabajar con ellos en dinámicas de asesoría para construir políticas públicas antirracistas que realmente respondan a lo que la academia ha encontrado, que realmente se construyan en torno a hallazgos de la investigación y que por lo tanto cuando se conviertan en política pública realmente ataquen temas reales de racismo, ¿no? Estamos trabajando también, por ejemplo, asesorando a CONAPRED ahora en algunas de las preguntas de la encuesta nacional sobre discriminación, que CONAPRED va a ser la tercera, digamos, tercer ejemplar de esa encuesta, ahora en 2017. Estamos asesorándolos en cuanto a las preguntas relativas a racismo. Okay. Y están ellos muy abiertos a escuchar nuestras voces. Estamos ya, creo, logrando colocarnos como red, como especialistas en estos temas que están siendo consultados por organizaciones de la sociedad civil y por instituciones de gobierno interesadas en la lucha por los derechos humanos. Entonces, no solamente es la congregación académica, sino la incidencia en las políticas públicas, la incidencia en las organizaciones de la sociedad civil, que les permite este efecto multiplicador también, que poder llegar a uno de ellos, de cualquiera de estos dos grandes grupos, te va a permitir también llegar a todos los grupos a los que ellos, o a todos a todas las personas a los que ellos pueden llegar. Sí, hemos trabajado con organizaciones de derechos humanos, con organizaciones en varias partes del país, con organizaciones de mujeres, por ejemplo, que están interesadas en incorporar, además de sus otras luchas, la perspectiva antirracista. Mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres de comunidades de migrantes, no estoy hablando solo de los centroamericanos, sino de otras comunidades migrantes, que se cree que no son discriminadas, pero sí hay niveles de rechazo, ¿no? Y bueno, hemos conformado ahora un grupo Claxo, que se llama Racismo y Xenofobia, que está encabezando la red Integra, en 9 países de América Latina y del Caribe. Y vamos a tratar de llevar este esfuerzo hacia afuera de nuestras fronteras nacionales también, con colegas de estos otros países. Porque claro, ahorita creo que la situación internacional en la que nos encontramos inmersos como país exige una colaboración internacional.
no solamente por lo que podemos recibir, sino por lo que podemos hacer, ¿verdad? Exacto, o sea, yo creo que, creo que estamos oscilando frente al fenómeno Trump en polos que todavía no acaban de centrarse en lo que me parece que es esencial. O sea, por un lado, a veces estamos mirando solo hacia Estados Unidos y el problema que significa Trump, y olvidándonos de que nosotros tenemos nuestros propios problemas, y entonces estamos achacándole a Trump muchas de las cosas que son responsabilidad nuestra, que nosotros tenemos que resolver. Y por ejemplo, el racismo de Trump es un racismo recalcitrante, muy agudo, muy grave, que está rayando en un racismo fascista, ¿no? Antilatino, antimexicano, islamófobo, antisemita, o sea, realmente de niveles que creímos que no íbamos a volver a ver, ¿no? Pero eso no quita que nosotros también tenemos que seguir recordando que hemos sido racistas y que lo somos contra los migrantes centroamericanos de maneras muy fuertes, a veces tratándolos peor de lo que Estados Unidos nos trata a nosotros. Entonces, eso es un polo que me parece que no debemos caer en él. Pero hay otro, que creo que tampoco debemos caer en él, que es mirar el fenómeno Trump solamente desde las perspectivas de lo que nos atañe a nosotros, ¿no? Como si Trump no fuera un fenómeno global, un fenómeno mundial. O sea, el que él sea el presidente de Estados Unidos tiene repercusiones con esa política que quiere ir hacia una dictadura, que quiere ir hacia un régimen legalmente racista, que quiere ir hacia las exclusiones múltiples, que quiere ir hacia la proliferación de las armas nucleares, que no está respetando las agendas de lucha contra el calentamiento global, que desprecia la ciencia, que desprecia a las mujeres, que desprecia a los homosexuales y sus luchas, toda la agenda LGBT, o sea, está golpeándola. Eso es un fenómeno mundial. Y México tiene que entender que tenemos que, primero, apoyar a los estadounidenses que quieren tumbar a Trump, que son millones, y que están dando una lucha muy, muy importante. Y hay que apoyarlos, no construirlos ahora como que cualquier estadounidense es Trump, ¿no? Pero también tenemos que ver más allá y ver qué pasa en Medio Oriente, que va a ser ahora otra vez, con Trump va a ser probablemente peor. Tenemos que entender que Trump es desgraciadamente un fenómeno global y desgraciadamente nos va a llevar a tener que abordar con más insistencia el racismo, o sea, en las relaciones México-Estados Unidos sin duda, pero también qué va a pasar a nivel global con este tema, porque no solo no está desapareciendo como se pensaba, sino que está tomando nuevos bríos, nuevas caras, disfrazándose detrás de caretas, digo, la de Trump es muy burda, pero hay otras más sutiles, pero que son racistas y que son peligrosas. Entonces, no nos encerremos en nacionalismos chauvinistas que ni ven claramente hacia adentro, ni quieren ver suficientemente hacia afuera. Y que estas reflexiones nos permitan reconstruirnos para tratar de generar políticas públicas o inclusive identidades que se alejen de todo esto, ¿no? Sí. Olivia, ya para terminar, y bueno, entendiendo pues la dimensión de este enorme fenómeno, pues supongo que tuvieron que hacer un fabuloso y monumental esfuerzo para reducir algo tan grande a 8 temas, 8 ejes temáticos. Los mencionabas hace un rato. Para terminar ya con nuestra entrevista, tristemente, porque me encantaría quedarme otra hora también, y solamente pues tratar de entender este enorme fenómeno Trump, pero podríamos agendar otra. Pero por ahora la red integra, son 8 ejes temáticos los que trabajan. ¿Cuáles son? Y si alguna persona de los que nos están observando ahorita, ya sea en vivo o en una de las retransmisiones, le gustaría colaborar de alguna manera, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, bueno, mira, antes que nada, ustedes creo que ya vieron ahí nuestro link al portal web, pero lo repito, www.redintegra.org. Bueno, en algún momento saldrá por ahí en nuestra cintilla. Esta es nuestra cara pública hacia afuera. También tenemos redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, que no voy a ahorita decir las direcciones, pero están en nuestro portal.
Estamos tratando de hacer hacer una estrategia de comunicación constante con la sociedad, con las instituciones, fuera de la academia. Bueno, ahora, los 8 grupos temáticos, todos el eje central es racismo, pero hay pueblos indígenas, afrodescendientes, hay un grupo muy bonito que se llama Historia, Colonialidad, Nación e Identidades. Está el grupo al que pertenece Pepe de Bioantropología, Raza y Racismo, donde están agrupados más los que están trabajando estos temas desde las ciencias de la vida o desde la historia de la ciencia o la filosofía de la ciencia. Está el grupo de Género, Racismo, Etnicidad y Justicia, que es un grupo maravilloso, que está trabajando ya hace muchos años. Está el de Xenofobia, que repito, no nos va a dar tiempo ahora de desarrollar esto, pero México tiene lo suyo en ese terreno, aunque nos cueste reconocerlo. ¿Qué se me está olvidando? Se me están olvidando. A ver, ¿cuál más? ¡Ay, qué horror! Es que no los tengo ahorita así en la memoria. Está el de Violencia, Derechos Humanos y Cultura de Paz, que es un grupo interesantísimo, que también está pensando en que no seamos no solo racistas contra otros seres humanos y etnocéntricos, sino también que dejemos de maltratar a otras especies, ¿no? O sea, que luchemos contra el especiocentrismo humano, ¿no? Y creo que ya dije los 8, me parece. Sí. Entonces, bueno, ahora, podrían ver más. O sea, no tenemos el área de salud, por ejemplo, y racismo, que es importante. No, ya sé cuál otro. Educación, interculturalidad y racismo, muy importante, muy importante. Podría haber uno de salud, que no tenemos. Podría haber uno de medios de comunicación, que sería importantísimo y que no tenemos todavía. Pero eso es porque, bueno, podrían venir otros colegas con esas especialidades que entraran. Ahora, ¿cómo puede el público? Porque apenas tienen dos años. 3 años. Tienen que ir tenemos, creciendo. Pepe, tenemos. Bueno, pero digamos, ¿cómo puede el público colaborar? Digamos, hay muchas maneras. En el blog de la red, de la página, la gente puede enviarnos cosas que le gustaría que fueran publicadas en el blog sobre, no sé, si fue víctima de racismo, testigo de eventos racistas, si quiere hacer una declaración sobre algún problema, si quiere difundir una noticia, y vamos simplemente a pasarlos por el filtro de la dirección de la red para ver si no son apócrifos, digamos, o sea, tenemos que ver la seriedad de esto, y también para ver si reflejan la postura que la red quiere colocar en términos de racismo. También puede la gente, por ejemplo, hacer pequeños videos o podcasts sobre cosas que le parezca importantes sobre racismo y las podemos difundir en redes sociales. Los vamos a invitar siempre a todos nuestros eventos, coloquios, conferencias, talleres. Ahora vamos a tratar de abrir talleres y seminarios en línea a través de nuestro portal. Estamos ya abriendo una aula virtual. Y vamos a abrir, espero, dentro de un año, el diplomado Integra sobre racismo y xenofobia, al que se podrá inscribir gente de muy diversos sectores, incluso personas que no tengan un nivel, o sea, una educación formal, pero que puedan trabajar con nosotros alrededor de estos temas y tratar juntos de combatirlos. Pues las oportunidades son enormes, amplias, en diversidad, en formas de participar. A mí no me resta más que agradecerte el tiempo que nos regalaste para venir a platicar con nosotros. No, al contrario. Y pues felicitarte por este enorme esfuerzo de coordinar tantísima gente, tratar de encontrar soluciones a problemas tan cercanos, tan cotidianos, que a veces de tan cotidianos se vuelven invisibles. Muchas gracias por venir. Yo creo que sí vamos a necesitar muchas más entrevistas para platicar. Ya no platicamos del Museo León Trotsky. Bueno, para el tema de Trotsky podemos otro día, pero yo te diría que justamente tiene que venir gente de la red que cuente su propio quehacer dentro de la red. Sí, claro, y más, o sea, más participantes de la red, pero como un primer acercamiento, te quiero dar las gracias a ti, por venir. A ti. Y
como siempre, también gracias a ustedes que nos acompañaron desde sus casas, desde sus oficinas, desde sus laboratorios, en estas charlas con científicos, a nombre de la Academia de Ciencias de Morelos, de la Unión de Morelos y su versión de televisión en línea Unión TV y Más Ciencia por México. Les doy las gracias por estar con nosotros. También agradezco a nuestros compañeros detrás de cámaras. El día de hoy en redes sociales estuvo Lupita y en producción, como siempre, Carlos. Muchas gracias a todos y pues no se pierdan el programa de la siguiente semana, como todos los jueves a las 5 de la tarde en la señal de la Unión TV. Mi nombre es José Antonio Alonso y me despido.